cuando entres. Esta parashá está conectada con la parashá Bo de Éxodo. ¿Recuerdan cuando pasamos por parashá Bo, que ahí vamos a ver unas milbot, y están las plagas, y bueno, cuando Dios le ordena a Moshe a ir donde Faraón, pero se lo dice de una forma muy, muy rara, le dice, ven a Faraón, Bo es ven, entonces ven a Paró. Pues es rarísimo, ¿no? Porque, ¿cómo así que ven a Paró? O sea, ¿acaso Berijó estaba con Paró? Bueno, ya explicamos en su correspondiente para allá lo que esto significa. Pero Kitabo tiene la misma raíz, ¿cierto? Que es cuando la preposición ki en hebreo siempre nos denota pregunta. Entonces, cuando entres a la tierra prometida, cuando entres, bo, no, ki, ta, bo, ¿cierto? Hay una ta antes de la bo, lo cual no es mm, ven, sino eh, entres, ¿cierto? En primera persona. Cuando entres, cuando entres a la tierra prometida. Y es lo mismo, ¿sí? Es entender que aquí lo que Akadosh Hu está dando es una serie de instrucciones de cómo entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y las condiciones para entrar a la tierra prometida. Y es puntual porque aquí hay una lista de maldiciones y de bendiciones, lo cual se nos advierte, ojo, ¿no? Sigue el buen camino, ta. Y si sigues lo que va a pasar si hay un buen camino, sino lo que nos va a pasar si hay un mal camino. Los sabios de la Cábala nos enseñan que esta parashat es crucial previa a Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque es donde están las maldiciones. Hay un secreto en la Torá que lo develamos desde la tefilá misma. ¿Por qué tenemos hoy tefilá? Si la Torá no instruye la tefilá, instruye acciones, ¿sí? Lo que ordena la Torá es hagan sacrificios, construyan el templo, hagan. Todo el mundo del templo era un mundo de acción, no de oración. El templo que construyó Moshe en el desierto, el Olam Moed, la tienda de encuentro, el tabernáculo que construyó Shlomo, el rey Salomón, fue una conexión de acción, donde la gente iba a hacer, iba a comer, iba a ofrecer, iba a hacer acciones. Pero ¿por qué hoy en día hacemos tefila? Porque es bien sabido que cuando se destruyó el primer templo, comenzaron las sinagogas, los Bet Knesset, las casas de estudio de Torah. Ya no había templo, pero había un lugar donde conectarse con Hashem y comenzaron el principio de los rabinos, de la primera línea del rabinato, del cual el gran ejecutor de este trabajo fue Rab Shimon. Pero ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el cambio? Que todo el trabajo que se hacía en el templo ahora se decía. Ya no teníamos que hacerlo, sino que decirlo. Entonces tenemos el corbán de la mañana de Shaharit, tenemos el corbán de la tarde de Minhat. Entonces ya no tenemos que ir y coger a un becerro, a un cabrito y sacrificarlo, no. ¿Qué hacemos? Hacemos la oración, o sea, leemos la instrucción. Y los sabios nos enseñan que cuando decimos, es como si lo estuviéramos haciendo. Entonces ya no es necesario hacer la acción, ahora hacemos el rezo. El rezo es decir lo que debíamos hacer en el templo y entonces es como si lo hiciéramos en el templo mismo, en un nivel aún mucho más elevado que la misma acción. Entonces terminó siendo la destrucción del templo algo que benefició el alma de Israel porque la hizo ascender. Ya no estaba en el mundo de la acción, sino estaba en el mundo de la formación y de la creación, donde las cosas se hacen diciendo, donde se crean las cosas con el poder de las palabras. Entonces, a diferencia de lo que muchos pensarían que fue negativo, porque pues ya no había templo, la verdad es que no, es que fue muy positivo porque vino una santidad especial y fue el poder hablar las palabras de la Torah.
¿Y por qué estamos hablando de este tema en esta parashá? Porque vamos a leer una serie de maldiciones, maldiciones que cuando las lees, las entiendes, o sea, las lees en tu idioma y lo entiendes, duele, ¿sí? No son chéveres, son, son asustadoras, no son bonitas, son muy fuertes. ¿Y por qué decimos maldiciones? Porque es el mismo principio. Cuando dices algo, es como si ya hubiera sido hecho. Entonces, es muy positivo decir las aruj, las maldiciones. Aruj es maldito, ¿no? Es maldición. Maldito serás en la casa y en el campo, maldito será tu lugar, maldito. O sea, son una serie de maldiciones terribles. Es la palabra aruj, ¿cierto? Del cual está también la palabra eruj, que es separar, desconectar. Cuando Adán Arishon pecó, ¿qué fue la maldición? ¿Por qué? Bueno, a la pregunta de Sarita, ¿no? Que estaba haciendo ahorita cuando estábamos haciendo el Kiddush, y por qué la sal que tiene, ¿no? Entonces, porque la sal es el representante de la tierra. ¿Y por qué en el Kiddush de Shabbat, por qué en la brajá del pan, del lejen, ponemos sal? ¿Y por qué tiene que estar el representante? Porque es un mandamiento, ¿no? Dice, toda ofrenda será salada. ¿Por qué toda ofrenda será salada? Porque cuando Adán pecó, fue maldito el hombre, fue maldito la mujer, fue maldito la serpiente, fue maldita la tierra. La tierra es Adama. Eh, eh, toda la tierra fue maldita. ¿En qué fue maldito el hombre? Se desconectó de Akados Baruj. El hombre y Akados Baruj perdieron su conexión, perdieron su diálogo. Ya el hombre no escucha la voz de Akados Baruj. Porque hay una generación hoy que dice, oh, la gente que cree en Dios tiene un amigo imaginario. Y es porque hay que entenderlos. En su mente son locos. Los que oramos y los que hablamos con Hashem están locos. ¿Cómo le van a orar a un amigo imaginario? Porque ellos no lo pueden ver, no lo pueden escuchar, no pueden experimentar a Hashem. Entonces, no podemos juzgarlos porque, porque nos ven y dicen, están locos, tienen un amigo imaginario. ¿Mm? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo ven? ¿Cuál fue la maldición de la mujer que se desconectó del hombre? La mujer se desconectó del hombre. Y por eso, hombre y mujer, no estoy diciendo que el hombre no es la mujer, sí, obviamente fue una desconexión entre los dos. Entonces, el hombre y la mujer están en conflicto. Una cosa que me parece muy bella, que estamos experimentando en esta generación, es el levantamiento de la mujer. Que siempre hago la anotación en el libro, cuando pasamos por Megilá Esther, en Purín, y entonces hacemos la lectura de la Megilá y comenzamos con la Megilá, y uno del tema más importante cuando comienza la Megilá es cuando la esposa de Jalberos se revela ante él, y dice, no, no te voy a honrar, no te voy a obedecer y voy a hacer mi voluntad, ¿cierto? Y entonces es quitada del reino y entonces es puesta la marca Esther, es puesta la reina Esther. Lo cual es un tikkun, es una reparación de lo que pasó con Lamed, con Lilith y con Javá. Ya lo hemos explicado en otros momentos, no me voy a tener, pero es muy importante porque los sabios nos dicen que una de las señales del fin de los tiempos, del fin del tiempo, no del fin del mundo, es es la sublevación de la mujer, ¿no? La mujer se subleva contra el hombre y otra vez vuelven a estar frente a frente, ¿cierto? Y eso tiene que pasar para restaurarse de nuevo. Tiene que volver otra vez a estar tan mal como lo estuvieron en Gan Edén para por fin darse cuenta de que somos un solo cuerpo, somos una sola alma, que ambos hemos cometido errores, hombres y mujeres hemos cometido errores. Que siempre que la mujer ha tenido poder, porque ha habido momentos en la historia de la humanidad donde la mujer ha ejercido el matriarcado, eso ha existido, cuando siempre dicen, no, siempre hemos estado bajo la hegemonía del hombre, eso no es verdad.
ha habido etapas en la evolución del hombre en la mujer, ha sido la que gobierna, y la verdad es que sí les ha ido mejor que a nosotros, pero no vamos a tocar este tema porque no es conveniente para nosotros. La mujer ha sido mejor líder, pero igual se ha equivocado garrafalmente, por lo cual el hombre también ha recibido el poder. Si la mujer no se hubiera equivocado, la mujer seguía gobernando, pero ¿por qué el hombre volvió a recibir el poder? Porque la mujer se equivocó y es la línea, ¿no? Donde uno y otro tenemos que aceptar nuestros errores y entender que somos un equipo y que tenemos que trabajar como equipo para poder elevar y hacer el trabajo que Calvary nos determinó hacer. Eh, pero estamos viviendo épocas de choque entre hombres y mujeres, eso es muy bueno, muy positivo. Eh, pero se desconectó el hombre y la mujer. ¿Y qué pasó con la tierra? Se desconectó de la mujer, del hombre y del creador. Fue tal vez la que más sufrió. Y entonces queda el remanente de la sal. Y la sal es el representante en la mesa de Shabbat, que es el altar, que es parte del trabajo que hacemos en el templo, que ahora el templo es nuestras casas, nuestras vidas, nuestro cuerpo a Hashem, y que tiene como trabajo elevar toda la creación que fue desconectada. Cuando dice la Torah, la creación gime por la redención, es literal la creación gime. Toda la creación está gimiendo por la redención de los hijos de Adán, por la redención de Israel, por la redención de Adán a Rishon. ¿Por qué? Porque mientras que Adán esté caído, la tierra está caída. ¿Mm? Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el destino de los animales? ¿Cuál es el destino de las mascotas? Y esto lo hemos visto muy fácil, ¿no? En la parasha Korah, cuando Korah es maldito y se abre la tierra y lo consume, lo cae allí todas sus posesiones, incluyendo su ganado y sus animales. O sea, lo que el hombre posee, eso también tiene su destino. ¿Por qué la tierra cayó? ¿Por qué el mundo cayó? Porque estaba bajo sujeción del hombre. Cuando el hombre cae, todo lo que está bajo su sujeción también cae. ¿Y qué le pasó a la tierra? Se desconectó. Hoy el hombre no tiene contacto. En la antigüedad nos dice la Torá que Adán Rishon le dio nombre a toda la creación. Todo comenzó con las plantas, habló con las plantas y le dio nombre, y con todos los animales les dio nombre, especialmente con los animales, con todas las especies. Y hablando les dio nombre, ¿sí? O sea, se sentaba a hablar con cada especie y le dio nombre. Todas las especies hablaban, todos los animales hablaban. Entonces había una comprensión. Si bien las formas de vida high, de vida animal, tenían esta expresión, obviamente mucho más básica que la de Adán, pero tenían una forma de comunicarse, pero que la perdieron cuando Adán cayó. Las plantas y las formas minerales no tienen lenguaje, pero tienen intención. O sea, su energía se podía percibir y podía saber Adán qué quería una planta, qué necesitaba, o sea, había una conexión, ¿sí? No un lenguaje, pero los animales sí tenían lenguaje. Por eso vemos a Bilán hablando con la burra de Bilán, abriendo su boca, o sea, ¿tiene boca para hablar? Sí, claro. ¿Y por qué está cerrada? Porque la tierra está toda bajo maldición. Y es por eso que hay muchas historias de grandes rabanos, de grandes rabinos hablando con los animales, ¿sí? Y que parecen locos, ¿no? Por eso la expresión Luria es, está loco, ¿no? Porque imagínate, lo veían hablando con un perro, con una vaca, con un buey, con una cabra, pues está loco, pues, hablando con los animales, eso es de locos. ¿Sí? No, porque él como había restaurado ya su conexión con el cielo, pues ya también había roto esa clipa y ya podía comunicarse de nuevo con los animales. Entonces, los animales podían hablar y podían comunicarse, pero cuando pecó, el hombre perdió la comunicación. Entonces, hoy todo el sonido, todos los sonidos que hacen todas las especies,
es un gemido por la redención de Adán, el hombre. ¡Wow! O sea, todos los sonidos que hacen todas las especies es su gemido para que el hombre vuelva a ocupar su lugar de dignidad, de Ben Elohim, de hijo de Akadosh Baruj Hu, como fue creado, y deje de ser el siervo y se convierta de nuevo en el... Qué hermoso, ¿no? Pero, ¿por qué esta parashá es tan importante? Porque en esta parashá decimos au, decimos maldito. Y esa maldición, cuando la decimos, todas las maldiciones de la Torá, es como si no, la estuviéramos recibiendo. Y como si la estuviéramos recibiendo diciéndola, como cuando haces la oración del Corbán, y entonces lo estás haciendo. Así cuando haces, el Corbán es el sacrificio de un animal, no tienes que sacrificar el animal, pero con el solo hecho de decirlo, en el cielo cuenta como se lo hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Como viene un día de juicio, donde el Satán viene a decir, esta persona es culpable de tal y tal y tal cosa. Hay que entender algo que es fundamental. Rosh Hashanah es un día de juicio, es un din caché, es un juicio severo. Y el Satán llega a los atrios celestiales y se presenta a acusar a la humanidad toda. Y entonces, ¿qué pasa? Hacemos la tefilá. Y cuando hacemos la tefilá, entonces, acá el tiene misericordia de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un reo ya cumplió, hizo un error, hizo un delito, se le dio una sentencia y la pagó? Ya nadie lo puede acusar si la persona queda limpia de ese error. De cuando alguien paga una pena, ya no puede ser juzgado por ese error que cometió. Entonces, cuando alguien dice Aguj y nombra las maldiciones, cuando viene el Satán y dice, esta persona no hizo esto bien, no guardó esta misbah, no guardó este mandamiento, no hizo esta conexión, miró a otro lado cuando alguien estaba pidiendo ayuda. Entonces, oh, esta es la maldición que le corresponde a Hashem, aplícasela. Y Hashem coge la maldición y mira a la persona y dice, hay un problema, Satán, y es que esa persona ya experimentó ese juicio. No, ¿cómo así? Él no ha sido maldito. Sí, míralo, ahí está. El cielo quedó anotado que Agurta, que recibió la maldición de la tierra, de su trabajo, de su salud, de lo que sea, ahí está, míralo, ahí está. El Satán queda sin argumentos. Entonces, lo que hacemos en Itabot y en las maldiciones, porque Deuteronomio tiene varias veces que maldiciones, es una protección. Nos protege a Kadosh Baruj Hu, nos protege Moshe Rabbeinu, porque fue el que nos dejó de Barín, ¿no? Sabemos que lo que es Torah, Moshe, es de Barín. ¿Mm? Eh, Los otros cuatro libros son Torah Hashem. La Torah, la Torah de Moshe es la Torah de Barín, la Torah que nos dejó Moshe. Como un buen papá que sabe que los hijos a veces van a hacer tonteras, dijo, miren hijos, lean estas porciones. Con eso, cuando el Satán venga a acusarlos y venga a maldecirlos, van a decir, no, la Torá ya llevó nuestro pecado. Ya pronunciamos la Torá y entonces el pecado ya fue llevado. Ya cumplimos. Ya no nos puedes acusar. Le quitamos el argumento al acusador. Baruch Hashem. No sé ustedes, pero eso me parece una muy buena noticia para nosotros. Por eso es curioso, ¿no? Porque en las comunidades tradicionales que ven la Torá como algo social o nacional, rehuyen un poco a decir las maldiciones. En cambio, las comunidades de Cábala, todo el mundo quiere decir las maldiciones. Se apresuran a nombrar las maldiciones de la Torá. ¿Por qué? ¿Porque son malditos? No. Porque el decir las maldiciones nos libra de las maldiciones. Eso lo experimentamos en Pesa. ¿Recuerdan? ¿Cómo nos vacunamos de las 10 plagas de Misraim, de las 10 plagas de Egipto? Pronunciando las 10 plagas de Egipto. Es una misbah. Es un mandamiento obligatorio en Pesaj nombrar las 10 plagas. ¿Por qué tenemos que nombrar las 10 plagas? Porque ellas mismas, su nombre en hebreo, son la protección. Porque cuando una persona tiene algún mérito negativo que
que le debe pasar alguna de esas plagas, ¿vale? No, como lo está diciendo, ya le está sucediendo, ya le sucede, ya queda fichado en el mundo espiritual, ya le pasó y ya no lo podemos tocar porque no podemos volver a mandar otra vez la plaga. Mire, ya la vivió, ¿cierto? ¡Wow! ¡Qué hermoso es la Torah! Qué precioso es esto! ¿Cómo cada uno de nosotros debemos hacer esta conexión y leer la Torah con ese carácter? Y otra cosa que nos hace profundizar esta parasha es el concepto de maldición. ¿Qué es la maldición? ¿Qué fue que el hombre fue maldito? Y miren este vínculo. Cuando vino el diluvio, la tierra quedó incomunicada, ¿sí? O sea, se separó. Sabemos que antes era un solo continente, era una masa de más agua, de más tierra, menos agua, y toda la tierra era muy plana, ¿sí? Muy fácil de recorrer. Todas las, de todas las naciones, bueno, en esa época no había naciones, era un solo pueblo, pero todos podían ir y venir sin ningún problema. No había naciones en la época prediluviana. Todos eran familias, ¿no? La familia de Shem, la familia de Caín, todas las familias prediluvianas. Pero no había naciones. ¿Por qué no había naciones? Porque el concepto de naciones comienza después del diluvio. Y más que después del diluvio, después de la Torre de Babel. Porque ¿qué hizo el diluvio? El diluvio separó la tierra, separó las masas de la tierra. Hoy tenemos los diferentes continentes y tenemos las diferentes separaciones de los países que generalmente se dan por separaciones geográficas, porque hay una cordillera, porque hay un río, porque hay un lago, ¿cierto? Generalmente se demarcan es a través de fallas geológicas, en la mayoría de casos, la separación entre las naciones. Entonces, vemos que la Tierra sufrió una desconexión, donde en muchos lugares hoy en día hay vírgenes. Uno puede decir, con todo lo que tenemos, la tecnología, avión, y siguen habiendo lugares vírgenes en la Tierra. Sí, ¿por qué? Porque son llegar, muy difíciles llegar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la Tierra quedó desconectada, ¿sí? Se desconectó físicamente después del diluvio. Y los hombres empezaron a vivir en territorios, en ciudades, cosa que fue prohibida. Y luego viene la Torre de Babel. ¿Y qué pasa en la Torre de Babel? Recuerden que todos los hombres se habían unido en una sola lengua, era una sola lengua, y decidieron hacer una torre. Baja Kadosh Baruj ve el mal que están haciendo y dice, bueno, los maldigo. Y los maldijo. ¿Y cómo los maldijo? Que por porciones se dividieron en lenguajes, lenguas incomprensibles unas de otras, donde cada uno recibió la lengua de un príncipe angelical. Los príncipes los zarín, los príncipes de los cielos, que impulsaron la rebelión del hombre, cada uno quedó con una facción. Y esas facciones en la tierra se materializaron a través, o se manifestaron a través de los diferentes idiomas, de diferentes lashon, diferentes lenguas de la tierra. Y entonces al hombre, al no poder comunicarse con otros hombres, se dividió con los idiomas, las 70 shon, las 70 lenguas de la tierra. Entonces ahí se abrieron los idiomas y esto más adelante pues también hubo diferentes separaciones de los mismos idiomas que sabemos que generaron las naciones que hoy en día tenemos. Hoy tenemos diferentes naciones. ¿Y por qué fue la separación? Por la comunicación. Si se dan cuenta que todo lo que es agur, la maldición es incomunicar, descomunicar. Se descomunican, ya no hay forma que se puedan hablar. Y esto es clave porque es algo que todos los psicólogos y todos los que trabajan en parejas saben que el problema entre hombres y mujeres es un problema de comunicación.
Y esto es algo que la ciencia hoy ha avanzado muchísimo y que ha determinado que el hombre tiene una forma de comunicarse, la mujer tiene una forma de comunicarse y las dos son diferentes. Pueden tener el mismo idioma, la misma nacionalidad, la misma región, pero ya de por sí, por el solo hecho de ser tu hombre y tu esposa de ser mujer, ya hay una separación en la comunicación. Por lo cual es muy fácil que una mujer entienda a una mujer, que un hombre entienda a una mujer, pero entre hombres y mujeres es muy difícil comunicarnos. Porque lo que es agudú es desconexión. Cuando una persona está malita en su economía, ¿qué es lo que hay? No es que no tenga sustento. Todos los hombres en la tierra se les determina un sustento, una porción para que tenga abundancia en la tierra. Pero ¿por qué no puede adquirirlo? Porque no tiene comunicación, se rompe la comunicación, entonces no puede llamar a ese sustento porque no habla el mismo idioma. Y todo lo que es maldición es descomunicar, es bloqueo en comunicaciones. ¿Y por qué estamos bloqueados en comunicaciones? Porque siempre, en todas las guerras, ¿cómo sabe un país que está en guerra? ¿Cómo sabe un país que está en guerra? Porque inmediatamente lo primero que pasa es, se rompen las comunicaciones. Es lo primero que pasa en todas las guerras, es el enemigo lo primero que hace es romper, aislar, incomunicar. Porque cuando alguien está incomunicado es frágil, es débil. ¿Tienes problemas con tu esposo? Es un problema de comunicación. ¿Tienes problemas con tu esposa? Es un problema de comunicación. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Es un problema de comunicación. Hay maldición allí. Y debemos entrar y romper esas maldiciones, porque esas maldiciones atan nuestras vidas y impiden que cumplamos nuestro propósito. ¿Y cuál es el propósito del hombre? El hombre viene a este mundo a reencontrarse con la mujer, a repararse con la mujer, a volver a ser los dos uno solo. La nación es una sola y todos uno con Hashem. Ese día seremos uno y su nombre uno. Todos uno con Hashem, donde ya no haya separación. ¿Qué áreas de tu vida están incomunicadas? Muchas veces por dificultades con nuestros hermanos, con nuestra familia materna, paterna, tenemos dificultades, problemas que otros generaron, que nosotros generamos o que heredamos de nuestros padres. Peleas que llevan generaciones, que nos damos cuenta, porque como que se vuelve a manifestar, entonces sentimos que es el problema con mi hermano, con mi tío, pero que no, en verdad esos problemas llevan generaciones, lo mismo le pasó a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, les pasó lo mismo. Tú solamente estás siguiendo el patrón y volviste a caer en la misma trampa del Satán en tu vida y volviste a descomunicarte de tu familia. Se rompió el vínculo. Y aun cuando si hay un llamado en alejarnos de la casa, eso ya lo hemos explicado, pero no de
Echamos la culpa a otro. Eso ya no pasa, ¿no? Ya ninguno nos pasa eso. Pero bueno, Baruch Hashem. Para allá, quita